Ahora sí, vamos a iniciar propiamente con el curso intensivo del primer parcial de fisiología. Vamos a ver primero temas así de que muy relajados, cosas que ya conocen, cosas que ya vimos en los inductivos, que les mandé por las páginas de Insta y todo eso, que de hecho ahí están los videos activos todavía. Y pues por laboratorio igual voy a ir subiendo de que las clases que yo les grabé a mis alumnos para pasárselas, ¿va? Homeostasis. Hablando de homeostasis, nosotros tenemos que saber que dentro del cuerpo tenemos un sistema, bueno, más bien muchísimos sistemas que nos ayudan a mantenernos en equilibrio, en un buen estado de salud. ¿De acuerdo? A eso se le llama homeostasis. Es el conjunto de procesos, de sistemas, es todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros para que podamos estar de manera sana. ¿De acuerdo? Aquí, una de las preguntas que casi siempre llegaban a hacer cuando dividían el examen en casos clínicos y teoría, dentro de las preguntas de teoría casi siempre venía de que si tú tienes, por ejemplo, la concentración de glucosa, ¿en dónde se tiene que mantener estable? Al hablar de homeostasis nos podemos enfocar un poquito en el líquido extracelular, que es este líquido que está por fuera de las células, como su nombre lo dice, que está bañando a las células, es en donde casi siempre se tiene que mantener este nivel de equilibrio, ¿ok? Entonces esa es una de las primeritas preguntas que podrían llegar a venir. Ahora, ya tenemos nuestro sistema de control homeostático. ¿Qué pasa si perdemos la homeostasis? ¿Qué pasa si perdemos ese equilibrio dentro de nosotros? Pues obviamente se va a presentar la enfermedad, ¿ok? Son los conceptos más básicos que tenemos que saber de fisiología. Lo de historia y todo eso que viene en el manual, no se pregunta, no se preocupen, ni lo de que si viene la palabra fisio, lobo y todo eso que significa vida, lógica y estudio, que vienen los caracteres chinos en el manualito, eso no se los pregunta, no se preocupen, ¿ok? Sistemas de control homeostático. Para mantener ese equilibrio dentro de nosotros, para mantener esa homeostasis, tenemos ciertos sistemas, ¿de acuerdo? Tenemos ciertos mecanismos. Estos mecanismos se van a encargar de regular el medio interno, es decir, principalmente nuestro líquido extracelular, nuestros sistemas, cómo están funcionando, ¿ok? Se van a encargar de regularnos para mantener algo, en este caso variables, dentro de sus valores normales, ¿ok? Los sistemas de control homeostático van a estar compuestos por 5 cositas, ¿ok? El sensor, el valor fijo de referencia, nuestra variable regulada, un centro de integración y un mecanismo efector. ¿De acuerdo? Vamos a verlos uno por uno. Vamos a empezar por la variable regulada. ¿Qué es? Una variable regulada, como su nombre lo dice, variable es algo dentro, regulada que tiene que estar estable. ¿Ok? Una variable regulada es algo dentro de nuestro cuerpo que se tiene que mantener estable. ¿De acuerdo? Tiene que estar dentro de un rango de valores, que de hecho ese es el término que sigue. La variable del medio interno que debe mantenerse siempre constante. ¿Ok? Siempre tiene que estar constante dentro de un valor fijo de referencia que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ojo acá, ejemplos de variables reguladas: la concentración sanguínea de glucosa, el oxígeno, iones, temperatura corporal. Y fíjense acá abajo el recuadro: la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la eliminación de orina no son variables reguladas. Estos de acá cuentan como mecanismos efectores. Ahorita les voy a explicar por qué, ya que terminemos de ver todo el sistema. ¿Ok? Ya sabemos lo que es una variable regulada, algo que se tiene que mantener constante dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es un valor fijo o un valor de referencia? ¿Ok? Porque no necesariamente tiene que ser fijo en este caso. El valor de referencia es un rango, son límites en los que tiene que estar nuestra variable regulada. Por ejemplo, el valor normal de glucosa sanguínea en ayunas de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. El sodio plasmático de 135 a 145 miliequivalentes. El pH arterial de 7.35 a 7.45. Y ojo, este valor de referencia, esto fue pregunta el semestre pasado, este valor de referencia se puede modificar en casos patológicos dentro del cuerpo. Por ejemplo, si tú te enfermas por una bacteria, hay bacterias que no toleran cierta temperatura. Entonces nuestro valor de referencia aumenta en el caso de la temperatura y tu temperatura se va a elevar para tratar de eliminar esa bacteria. ¿Ok? Sepan que puede llegar a variar este valor de referencia porque eso fue pregunta de examen el semestre anterior que acaba de pasar. Más específicamente en el extra. ¿Ok? pH de 7.35 a 7.45 es nuestro valor de referencia para el pH arterial. ¿Ok? El pH dentro de nosotros. Si ese valor de referencia se sale del rango, podemos tener uno de los dos lados, ya sea una acidosis o una alcalosis, que son enfermedades. Y que decíamos, al perderse la homeostasis, al perderse el equilibrio de algo, aparece la enfermedad. ¿Ok? Eso es para ir integrando acá. El sensor.
es un componente de nuestro cuerpo que nos ayuda a medir en qué valor se encuentra nuestra variable. Por ejemplo, tenemos termorreceptores en la piel que a mí me van a indicar más o menos qué temperatura estoy sintiendo, ¿ok? O a qué temperatura me encuentro. Tenemos en los cuerpos carotídeos varoreceptores que nos ayudan a medir la presión. Tenemos también, por ejemplo, en los órganos circunventriculares, tenemos osmoreceptores que nos ayudan a medir osmolaridad, ¿ok? El sensor es algo que nos va a ayudar a medir nuestras variables. Esa información que el sensor capte, que el sensor tome, la va a enviar a un centro de integración, ¿de acuerdo? Y el centro de integración lo que va a hacer es recibir la información, ¿ok? Lo que hace el centro de integración es recibir la información, la procesa y en base a la información que nos haya llegado, envía una respuesta. A esa respuesta se le llama mecanismo efector, ¿ok? Fíjense, tenemos nuestro receptor, capta la información, la envía a un centro de integración. Este centro de integración envía una respuesta efectora y esta respuesta efectora lo que busca dar como resultado es regresar el cuerpo a su estado de equilibrio, ¿ok? Busca regresar el cuerpo a la homeostasis que teníamos. Ahora, vamos a regresarnos tantito. ¿Se acuerdan que decíamos de las variables reguladas y que venía abajo que, por ejemplo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca no eran variables reguladas? Pues bueno, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio, pues obviamente vas a necesitar mayor nivel de oxigenación y eso va a tener como consecuencia que tu cuerpo busque aumentar el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces aumenta tu frecuencia cardíaca. Si aumenta tu frecuencia cardíaca, por ende aumenta tu gasto cardíaco. Eso lo hizo como un mecanismo efector para mantener el equilibrio dentro de nuestro cuerpo y adaptarse a las necesidades, ¿ok? Entonces ese tipo de cositas son mecanismos que el cuerpo hace para poder regularse, ¿ok? Pero, por ejemplo, ahí en ese ejemplo que nos estabas dando, ¿qué es lo que tomarías como variable regulada? O sea, como variable controlada, perdón, en el hecho de que sube la necesidad de el gasto de oxígeno o como que lo tomas. Ah, eso está excelente. Por ejemplo, ese mismo dato, el nivel de oxigenación, la saturación de oxígeno, sí es una variable regulada. Por siempre se tiene que encontrar arriba de 96. A partir de 92% ya es hipoxia. Que eso de hecho se puede medir fácilmente. ¿Se acuerdan del oxi? Una cosita que se pone en el dedo. Eso nos medía la saturación de oxígeno. Por ejemplo, eso ahí podría ser una variable regulada. ¿Cuál es otro ejemplo que les pueden llegar a poner? Un sistema de control endocrino o el de la temperatura. Son cositas así de que ese tipo de sistemas, por ejemplo, les van a preguntar de que acabas de comer y en el sistema de la liberación de insulina, ¿cuál es la variable regulada? ¿Cuál es, por ejemplo, el receptor? ¿Cuál va a ser el mecanismo efector? En la temperatura, ¿cuál es tu sensor? No, pues tu termorreceptor. Luego, ¿cuál es tu centro de integración? No, pues sistema nervioso central. ¿Cuál es tu mecanismo efector? Por ejemplo, acá en el ejemplo de este lado, pues obviamente dependiendo de qué temperatura estemos hablando, si está aumentada o si está disminuida. Ese tipo de cositas son como te los van a ir poniendo. Y pues nada más tienes que, ahí es como que un poquito por lógica, en plan, si lo que te están diciendo se modifica para poder adaptar otra cosa, pues obviamente vas a tener lo que tienes que adaptar, lo que tienes que mantener como variable regulada, y lo que se está modificando para poder adaptarse, ese va a ser tu mecanismo efector. Ahora, qué bueno que hiciste la pregunta, porque hace 3 semestres hubo una sobre eso. Lo que preguntaban era de un paciente que, si no me equivoco, era de un maratonista, algo así. Y al final te mencionaban varias variables reguladas y te decían que una sí volvió a su estado normal y las otras no. ¿Qué pasa aquí? Que hay jerarquías. Por ejemplo, no es lo mismo la temperatura que la oxigenación. No es lo mismo, por ejemplo, los niveles de glucosa que la temperatura, ¿ok? Poniéndolos en contraste de que unos con otros. Hay jerarquías, siempre te tienes que ir como primera variable regulada, lo que te ayude a mantener la vida, ¿ok? Por eso, en el caso del choque hipovolémico, ¿saben qué le pasa en cuanto a la circulación periférica? Sí, se va, o sea, se va a los órganos de que Ajá, porque las extremidades no son vitales. exacto, básicamente es lo mismo con este tipo de preguntas. Te tienes que ir sobre lo más vital. En un shock, por ejemplo, en el shock hipovolémico,
tus extremidades disminuyen en cuanto al nivel de circulación que están recibiendo y todo se va al área central, porque lo que busca es mantener vivo es corazón, cerebro, pulmones, etcétera. ¿Ok? Básicamente de esta manera funcionan las jerarquías dentro de nuestro cuerpo. Siempre, siempre, siempre tienes que buscar lo que sea más importante a lo que sea menos importante. Ahora, volviendo a lo de los mecanismos, aquí tenemos el ejemplo más usado. Este junto con el que les comentaba de la glucosa son los dos ejemplos más usados. Por ejemplo acá, tienes una persona cuya temperatura corporal disminuye. Tus termorreceptores captan eso y lo mandan a un centro de integración. El centro de integración dice, ¿sabes qué? Tengo frío. ¿Qué va a pasar? El vaso sanguíneo se contrae, el calor se conserva. Las glándulas sudoríparas no secretan fluido y empiezas a temblar. Ese movimiento, esa contracción genera calor y esto permite que el cuerpo se caliente. Regresas a tu temperatura normal. Ahora, caso contrario, tu temperatura corporal aumenta. Igual, tus termorreceptores van a captar eso. Que existen termorreceptores específicos, por ejemplo, los del frío son los TRPM8, los del calor son los TRPV1, 2, 3, 4, dependiendo si son activados por dolor, por algún químico o por la temperatura propiamente. Eso es de segundo parcial, ¿ok? Pero el punto es que tienes termorreceptores que lo van a detectar. Dicen, ¿sabes que la temperatura corporal está sobre los valores normales? Los vasos sanguíneos se dilatan, empiezas a sudar y ese sudor ayuda a disipar el calor y el calor se pierde. Esto para regresar a tu temperatura corporal normal. Y si se fijan, esto de acá es un circulito, esto de acá es otro circulito y eso nos lleva a lo siguiente. Los sistemas de retroalimentación. ¿Ok? ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Básicamente es un conjunto de procesos o es un proceso como tal que ayuda a nuestro cuerpo a regularse, ¿ok? ¿Y cómo ocurre esto? Tenemos tres mecanismos. El principal dentro de nosotros es la retroalimentación negativa. También tenemos retroalimentación positiva y tenemos algo llamado alimentación anticipada o feed forward, ¿ok? Tenemos esos tres. Vamos a empezar con la retroalimentación positiva. Esta de acá se conoce como círculo vicioso. Es cuando el estímulo desencadena un mecanismo efector en la misma dirección, no se detiene hasta que se termine el estímulo inicial. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Ejemplos clave que pueden llegar a preguntarles. Estas son las preguntas más fáciles que les podrían llegar a poner en el examen. Oxitocina en parto, cascada de coagulación, sistema complemento y me falta uno. ¿Cuál creen que sea el otro que falta aquí? Algo que tiene de que tú dices, se activa una cosita y esta cosita activa otra cosita y esto activa otra cosa y activa otra cosa y activa otra cosa. Que si presentan la otra semana, creo que en teoría ya deberían de estar viendo cuál es ese otro sistema de retroalimentación. Se los voy a escribir. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí sale lo que escribí? Sí, sí se ve. Excelente. Sí. Va. Me asusté. Ok, eso que nos faltaba es el potencial de acción. ¿Se acuerdan cómo le dicen al potencial de acción la regla del qué? Que dicen, si llega el estímulo supraumbral, es decir, si llega al umbral y lo pasa, se activa todo y eso es el qué. Todo nada. Exacto, ese es el todo nada. En realidad el concepto está mal dicho. La verdadera definición de potencial de acción la vamos a ver, que es la carga necesaria, hablando del umbral, es la carga necesaria para que se abran la mayoría de los canales de sodio regulados por voltaje. Pero ¿por qué se dice que es un estímulo de retroalimentación positiva? Porque llegado a ese punto se abre un canal, se vuelve más positiva la célula, se abre otro canal, se abre otro canal, se abre otro canal y así se van abriendo. Eso es lo que ocasiona el potencial de acción. Lo vamos a ver en el tema, no se preocupen, ¿ok? El sistema complemento lo van a ver en cuarto parcial. Si están con el doctor Juan, creo que es el único que lo menciona. Y si no, lo van a ver en cuarto semestre. Son 30 proteínas que se dividen en 3 vías, que son de que vía alterna, vía clásica y vía de las lectinas, pero todas tienen un fin único, que es activar el complejo de ataque a membrana. Se dividen en C3A, C5A, C3B, C5B, etc. ¿Ok? Pero básicamente lo que hacen es, una proteína activa la otra, esta activa la otra, esta activa la otra, y así se van. Una va a activar a las demás, y así se va a ir sucesivamente hasta que llegue el complejo de ataque a membrana. La cascada de coagulación tiene dos vías, extrínseca e intrínseca. La extrínseca factor 7 y factor 3. La intrínseca factor 12, 11, 9, 8 y entran a vía común las dos, que es la del factor 10. Y de ahí sucesivamente, hasta que se termina la cascada.
Un factor activa el otro, este otro factor activa otro factor, este otro factor activa otro factor. ¿Ok? Son sistemas de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque el chiste es ir activando toda la vía, ¿ok? Hasta que se termine el estímulo. Y la oxitocina en parto. La oxitocina en parto, que es el ejemplo que tenemos en pantalla, por eso lo dejé hasta el final, ocurre de la siguiente manera. Tenemos acá nuestro bebezón, que va a salir, ¿no? Ocurre el alumbramiento, digamos, de forma natural. La cabeza lo que va a hacer es dilatar el cuello uterino. Al momento de que este cuello uterino se dilata, envía señales a hipotálamo, ¿ok? Y en el hipotálamo se va a liberar oxitocina. Esta oxitocina estimula la contracción uterina. Entonces, ¿qué va a pasar? Empuja al bebé hacia afuera. Pero como lo empuja hacia afuera, lo que va a hacer es que la cabeza dilata otra vez el cuello uterino. Como lo está dilatando, otra vez vamos a la oxitocina vuelve a bajar y contracción. Se contrae y ya empuja un poquito más. Sigue saliendo el bebé, se vuelve a dilatar, otra vez oxitocina y así sucesivamente hasta que el bebé sale. Por eso se conoce como círculo vicioso a este tipo de retroalimentación. Porque los ciclos se van activando uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que se termine el estímulo que lo está desencadenando. ¿Ok? Ese es el de retroalimentación positiva. Y estos son los 4 ejemplos que les pueden llegar a poner. Oxitocina en parto, cascada de coagulación, sistema complemento y potencial de acción. ¿Ok? Igual vienen en las notillas esas que les pasé. Si no, de rato se las reenvío al grupo, las de Fisiotips primer parcial. Vienen bastantes datos de aquí que han sido pregunta. Y a esas igual, háganle especial caso a neurotransmisores, específicamente a los receptores, porfa. Retroalimentación negativa. Es cuando la respuesta busca lo contrario al estímulo. ¿Ok? La mayoría de los ejes hormonales dentro de nosotros hacen eso. Casi todos los procesos del cuerpo en realidad hacen eso. Es el principal mecanismo que tenemos de retroalimentación dentro de nosotros. Ya lo veíamos en el caso anterior, la temperatura. Si sube mucho, sudas, disipas el calor y ya te enfriaste. Si te enfrías mucho, tiemblas, generas movimiento, eso genera calor y ya te aumentó tu temperatura. ¿Ok? Ese es el sistema de retroalimentación negativa. Por ejemplo, en la liberación de hormonas tiroideas, tú tienes TRH, tienes TSH y T3 y T4. La liberación de las últimas hormonas se regresa arriba y apaga el eje en el hipotálamo. Vámonos un poquito más atrás, embrio, que lo van a volver a ver de hecho en Endocri, en tercer parcial. Tú tienes la liberación de GnRH, la hormona liberadora de gonatrofinas, se liberan abajo FSH y LH. La FSH estimula la liberación también de inhibina. La inhibina, ¿qué hacía? Se subía y apagaba el eje para evitar que secretes LH y FSH de más. ¿Ok? Entonces la mayoría de los sistemas de nuestro cuerpo son de retroalimentación negativa. Va al repaso. Retroalimentación positiva, círculo vicioso, va en la misma dirección del estímulo. Retroalimentación negativa va en contra del estímulo. ¿Ok? Busca lo contrario al estímulo. Y el último mecanismo, feed forward o alimentación anticipada. Este mecanismo básicamente es cuando el cuerpo se anticipa a la necesidad que se podría o no presentar. Casos más preguntados: ver un perro enojado a punto de romper la correa y el cuerpo se prepara para correr. Tú no sabes si este perrito se va a soltar o no se va a soltar, pero tú ya te estás preparando para correr. Si tú ves a un perro que te está ladrando con un mecate viejo casi quemado, de que tú dices esa cosa se va a romper, el perro se va a soltar y me va a tirar una mordida. Entonces tu cuerpo ya se está preparando, ya sientes el nerviosismo. Salivar antes de empezar a comer. Tú llegas a tu casa, no habías comido en la facu en todo el día y saliste de que a las 6 de la tarde, entraste a las 8 de la mañana, hueles comida y empiezas a salivar. Tu cuerpo ya se está preparando para comer. ¿Qué otra cosa? Imagínate que vas saliendo de la facu, te quedaste a estudiar y sales a las 3 de la mañana por un café al Seven. El Seven está cerrado y te toca ir al Oxxo. Mientras vas caminando al Oxxo, ves a un Brian de 3 metros atrás de ti con capucha que mete la mano a su bolsa y ves que está sacando algo. No sabes si es una navaja, no sabes si es su teléfono, no sabes si son sus llaves. Tu cuerpo ya se pone nervioso y se prepara para esa situación de lucha y huida. Y los otros 2 ejemplos que pueden llegar a ser preguntados que he visto es uno en el que te comentan el ataque de pánico. Una persona que siente nerviosismo, que no sabe qué es lo que está pasando, no sabe por qué, pero se siente nerviosa. Ok, eso es un ataque de pánico, de que tú dices algo va a pasar. Te dicen, ¿qué cosa? No sé, pero algo va a pasar, yo siento que algo va a pasar. Eso es un ataque de pánico, no ha pasado, tu cuerpo se está anticipando a eso. Y
podría llegar a ponerte un caso de un montañista, de una persona que está haciendo montañismo, que va subiendo una montaña y su cuerpo empieza a sufrir cambios antes de que llegue a cierta elevación. Ok, son los casos que han puesto sobre alimentación anticipada. Va, eso sobre sistema de control homeostático y sistemas de alimentación o de retroalimentación. Ok. Ahora, Sistema Internacional de Unidades. Les digo, estos son temitas de que básicos, que son yo creo que a lo mucho 4 o 5 preguntas, pero si las volvemos puntos, son 10 puntos de examen muy buenos. Lab también, neta, son preguntas, si pueden, aparte de los exámenes que vamos a checar aquí, les voy a tratar de mandar preguntas de lab porque es de que tal cual casi siempre es copia, eso sí. Entonces vamos a ver qué sale este semestre igual, porque les digo, va a haber cambios, pero pues checamos qué onda, ¿no? Con laboratorio y todo eso, para que tengan la mayor cantidad de puntos posibles en sus exámenes y hagan su colchón antes de tercer parcial, porque a partir de tercero en adelante, si no tienen colchón, ya tienen una pata y media en segundas, ¿va? Pero no vamos a llegar a eso, no se preocupen. Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es? Imagínense que, por ejemplo, Luis Macías y yo queremos hacer un protocolo, ¿ok? Y para este protocolo necesitamos tomar ciertas medidas. Y decimos, ok, vamos a medir cierta cosa en pulgadas. Ok, ¿qué es una pulgada? Vamos a medir cierta cosa en un pie. ¿Qué es un pie? Que la medida establecida era según de un rey o algo así, pero imagínense que el pie de Luis mide más que el mío, o menos que el mío. Que el pulgar de Luis mide más que el mío, o menos que el mío. O que Luis está en Francia y yo estoy en México, y mientras yo uso los metros, Luis puede usar las yardas. ¿Ok? Entonces, existen muchas diferencias entre los sistemas de medición, y pues eso hace que no nos podamos poner de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En 1967-87 por ahí, no recuerdo bien, se juntan 53 personas en Francia y dicen, hay que poner un sistema que todos vayamos a usar al momento de hacer investigaciones, mediciones, etc. Algo que todos estemos de acuerdo en utilizar. Y nace el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema compuesto por 22 unidades básicas, 7 unidades básicas, discúlpenme, y 22 derivadas. ¿Ok? Está hecho por 7 unidades básicas y 22 derivadas. Y tiene 7 reglas que ahorita vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas? Primero que nada, los símbolos se escriben en minúsculas. ¿Ok? Fíjense acá, kilogramo minúscula, metro minúscula, segundo minúscula, candela minúscula, mol minúscula. Ninguno lleva punto final. Y fíjense aquí, Kelvin y amperio son nombres propios. Entonces la letrita, el símbolo, en este caso sí va a ser con mayúscula. Se escribe igual en singular que en plural. Es decir, es lo mismo decir que yo tengo 1 kilogramo, ¿ok? A escribir que tengo 10 kilogramos. ¿Ok? Si se fijan, ninguno lleva punto final, ninguno lleva esta S de acá, que muchos suelen escribir, KGS, que te encargan de que, yo que sé, 2 kilogramos y pones 2 KGS, ¿ok? Eso está mal expresado, eso está mal escrito según las reglas del sistema internacional. Para las unidades derivadas se utiliza una línea oblicua, eso X, porque las derivadas vamos a ver de que velocidad, aceleración y todo eso, y no las pregunten. El símbolo de porcentaje representa el 0.01. Esto es útil y a la vez no, porque es algo que muchos ya damos por hecho al momento de hacer los cálculos. Y los términos como pulsaciones por minuto son incorrectos, ¿ok? Y pues bueno, vamos a pasar a ver el sistema como tal. Primero las 7 unidades básicas, que eso sí se lo tienen que saber de cajón, que son estas de acá. Para la longitud usamos el metro. Para la masa, el kilogramo. Para el tiempo, segundo. Intensidad de corriente eléctrica, amperio. Temperatura, Kelvin. Cantidad de sustancia, mol. E intensidad luminosa, candela. Son las 7 unidades básicas. Metro, kilo, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. ¿Ok? Son las 7 unidades básicas. Esas se las tienen que saber de cajón. ¿Ok? Se las tienen que saber de cajón. Importantes acá, ahorita les voy a mencionar en torno a las de la corriente eléctrica. Otra que es importante, Kelvin, porque nos piden hacer conversiones en el examen de Celsius a Kelvin. Ahorita vamos a ver cómo se hacen. Y otra importante, el mol, también porque nos piden calcular molaridad. A veces osmolaridad, a veces normalidad o equivalentes. ¿Ok?
Entonces también es importante. Y las unidades derivadas, lo que les decía, área, metro cuadrado, volumen, metro cúbico, velocidad, metro por segundo, aceleración, metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Pero estas no importan mucho, ¿va? Estas sí. Frecuencia, fuerza, presión, trabajo, potencia, longitud. ¿Ok? Todas estas sí se las tienen que saber. Son las preguntas más machete del examen, pero sí o sí las tienen que conocer. De la frecuencia, los hercios, que significa ciclos por segundo. De la fuerza, newtons. De la presión, pascales. Esto también es importante porque nos piden hacer conversión también en presión arterial. Otra pregunta cajón, 100% de examen. Me mocho un dedo, si no, me pico un ojo, es más si quieren. ¿Ok? Trabajo, joules. Potencia, watt. Y longitud, angstrom. Acá, otra unidad derivada son los grados Celsius. ¿Ok? Sepan que sí está dentro del Sistema Internacional de Unidades. Y estas de acá, unidades más preguntadas en semestres anteriores. Estas de acá son las que casi siempre vienen de cajón, como mínimo una o dos a lo largo del semestre. Ya sea en primer parcial, ya sea en extraordinario, ya sea en final, pero es de cajón que va a venir una. Son las que tienen que ver con la electricidad. ¿Por qué? Porque vemos potencial de acción, porque vemos potencial de membrana en reposo, vemos equilibrio, vemos electroneutralidad y vemos el sistema internacional. Entonces hay 5 temas o varios temas y subtemas en los que pueden llegar a verlas. Por ende, si son redundantes, se las tienen que saber, y si se las tienen que saber es algo que puede ser preguntable para examen. ¿Ok? En mi caso, en mi gene me preguntaron ohmios. La gene anterior preguntaron la cantidad de carga eléctrica. Luego, en mi misma gene, en el final, preguntaron capacitancia, que son los faradios. Entonces, si se fijan, son preguntas que han sido muy preguntadas desde hace, que será, como 2 años en adelante. Entonces sí se las tienen que saber. Resistencia, ohmio, y aquí tenemos su símbolo. Intensidad de corriente eléctrica, amperio. Capacitancia o capacidad eléctrica, faradio. Fuerza electromotriz, voltio. Conductancia eléctrica, siemens. Potencia, watt. Y cantidad de carga eléctrica, coulomb. ¿Se las tienen que saber? Sí. ¿Ok? Son como las 7 básicas. Estas también se las tienen que saber de cajón. Y unidades no incluidas en el sistema internacional. Unidades referentes a angulación, por ejemplo, como el grado, minuto, segundo, hablando de ángulos. De tiempo, minuto, hora, día. Tenemos acá el litro, también muy utilizado. Y la tonelada. Y múltiplos y submúltiplos. Sobre estos, fíjense, se los voy a encerrar. Aquí está el cuadrito. Ok, se los voy a encerrar. Se tienen que saber de aquí 3 para arriba y hacia abajo hasta este de acá. ¿Ok? Eso que acabo de encerrar es lo que como mínimo se tienen que saber. Kilo, hecto. Bueno, hecto no tanto, la verdad, pero kilo sí. ¿Ok? Kilo sí se la tienen que saber de cajón. Deca no tiene pierde. La unidad, que es el 1 sin prefijo. Deci, menos 1. Centi, menos 2. Mili, menos 3. Micro, menos 6. Nano, menos 9. Pico, que viene de la palabra piccolo, que significa pequeño, menos 12. Y femto, que suena como 15, que es 15 en inglés, pues menos 15. ¿Ok? Se las tienen que saber. Importantes para este parcial: nano, pico y femto, que son de las más preguntadas. Nano, acuérdense que los hidrogeniones, el pH, se mide en nanos, ¿ok? Nanoequivalentes. Pico y femto los vamos a ver en cuarto parcial. ¿En qué? Esto de acá, VSM y HCM. ¿Qué significa VSM? Volumen corpuscular medio. Hace referencia al tamaño del eritrocito. Pico, HCM, hemoglobina corpuscular media. Dependiendo de la cantidad o del valor que se nos dé, el color que tiene el eritrocito. ¿Ok? Por ejemplo, el femtolitro tiene también su valor normal, que es de 80 a 100, hablando del volumen corpuscular medio. Y el pico, este de acá, de la hemoglobina corpuscular media, tiene un rango entre 27 y 34 picogramos. Pero ya lo van a ver en cuarto parcial. Eso nos ayuda a diferenciar si es una anemia macro o microcítica, o una anemia hipocrómica o normocrónica. ¿Ok? Normocrómica.
Y pues así como dato, pues nada más cuando lleguen a ese parcial, sepan que la anemia hipercrómica no existe, ¿ok? Es o se ve color o no se ve color. Conversiones básicas de grados Celsius a Kelvin. 0 grados Celsius es igual a 273.15 grados Kelvin. Ahorita vamos a practicar, no se preocupen. 1 milímetro de mercurio es igual a 0.133 kilopascales o a 1.36 milímetros de agua. El que sí se tienen que saber es 0 centígrados es igual a 273.15 Kelvin. 0.133 kilopascales es igual a 1 milímetro de mercurio. Y para pasar pulsaciones por minuto a hercios, si un hercio significa ciclos por segundo, pues lo que vamos a hacer es dividir las que son en un minuto, o sea, en 60 segundos, para poder sacarlo. Y aquí dice, para pasar de hercios a pulsaciones por minuto, pues lo multiplicamos por 60. Entonces es, ya sea una división, una multiplicación, dependiendo de lo que te pidan. Pero son preguntas así de procedimiento rápido, que son sus preguntas colchón dentro de este primer parcial, ¿va? Porque son casi de cajón, si no es que el 100% de examen. O sea, desde aquí se les hace una clase muy X, pero de aquí mínimo salen entre 5 y 6 preguntas de su examen probablemente. Cálculo de pH e hidrogeniones. El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Ahorita les voy a decir cómo se hace con el ejercicio. Y los hidrogeniones es igual a 10 elevado al menos pH. Aquí agréguenle un menos a este de aquí. 10 elevado al menos pH. ¿Ok? Ojo, fórmulas, se las tienen que saber de memoria, no vienen en el examen. Valores de referencia, sí vienen en el examen, no se apuren, no ocupan saberse de memoria la concentración intra y extra del potasio, del sodio, ¿va? Pero las fórmulas sí, porque al examen no dejas entrar formulario. Calculadora científica que no sea graficadora, si no, no te van a dejar entrar de como quiera, y sin tapa, ¿va? Y de las mochilas, la neta depende de los doctores. Hay unos que sí son buena gente y te dejan de que pasar y dejarlas de que en el lobby del Audi o en las orillas. Y hay otros que no, de plano la tienes que dejar afuera del auditorio. Ahora sí, vamos a hacer unas preguntas de repaso para poder agarrarle el hilo, porque aquí no nada más es de que ver la teoría y ya, váyanse al examen, ¿no? Tenemos que practicar. Fisio es mucho de practicar, fisio es mucho de entender. Entonces lo que es primer parcial y tercer parcial principalmente, vamos a estar haciendo muchos ejercicios. La neta, tercero a mí me gustó mucho. Yo creo que fue mi mejor examen, de hecho, que lo acabé de que en 13 minutos y saqué 96. Entonces, créanme que en Docri es amor, es love, siempre que le agarres la onda de que con cierto sistema de orden. Pregunta simulacro. Masculino de 2 años, llevado a consulta por su mamá por diarrea, inició hace 8 horas con 8 evacuaciones líquidas, hipertermia y escalofríos. Exploración física, peso de 12.4 kilogramos, talla 86 centímetros, temperatura de 38.6 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, pulso 110 pulsaciones por minuto, paciente irritable con mucosa oral seca, ojos hundidos, llanto sin lágrima, piel con poca turgencia, exámenes electrolíticos, nos dan todos los valores, gases arteriales, pH de 7.35, presión de dióxido de carbono 39 milímetros de mercurio. Y nos preguntan, en este paciente una de las magnitudes medida con una unidad derivada del sistema internacional es, ojo, consejo para el examen. Bueno, 2 consejos. El primero, llévense un marcatextos, ¿ok? No les van a decir nada por rayarlo, está permitido. Y a la mera hora lo trituran, entonces llévense un marcatextos, ¿va? Les sirve bastante para resaltar lo que ustedes consideran importante del caso. Y lo segundo, si están en la segunda página del examen, lean primero la pregunta y luego se van al caso. Porque si se fijan, me acabo de aventar un caso acá de 8 o 9 renglones y luego nos preguntan, una de las magnitudes medida con una unidad derivada del sistema internacional es. Entonces váyanse primero sobre la pregunta para ahorrar tiempo. Y ya si ven que la pregunta está más elaborada, ahora sí váyanse a leer el caso clínico, ¿va? Pero traten de ahorrar tiempo para las preguntas que de verdad se les vayan a complicar. Otra cosa, pregunta que van llenando en el examen, la van llenando en la hoja de respuestas, ¿va? Porque no tienen idea de la cantidad de veces que me ha tocado ver gente a la que se le desfasa el examen. Entonces, porfa, nada más cuiden eso. Y ahora sí, ¿qué pondrían ustedes? El peso, porque está en kilogramos. El peso, porque está en kilogramos, ¿ok? ¿Quién más? ¿Qué dicen los demás? Pueden ponerlo por el chat, me lo pueden mandar por privado, o lo pueden poner así de manera abierta. Ok, también por ahí dicen el peso. Va. Vamos a checarlo así. En este paciente una de las magnitudes medida con una unidad que
derivada. ¿Ok? Vámonos sobre este concepto de acá. Y vamos a ver, frecuencia respiratoria. ¿Dónde la tenemos? Acá está, 20 respiraciones por minuto. ¿Qué vemos acá? RPM, ¿qué dijimos? Séptima regla del sistema internacional. Es incorrecto usarlo. Entonces descartamos frecuencia respiratoria. Talla está en centímetros. Para esto se usan metros. Ya la quitamos. Peso y temperatura nos quedan. La pregunta dice una unidad derivada. El peso nos lo están dando en kilos. ¿Dónde está? No lo veo. Acá está. En kilos. La temperatura en Celsius. ¿Cuál de esas dos es una unidad derivada del sistema internacional? El Celsius. El Celsius. Excelente. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta aquí ahora? La temperatura. La temperatura. ¿Ok? Mucho ojo con este tipo de preguntas. Porque es correcto, como decían, el peso si es una unidad del sistema internacional. ¿Cuál es la cosa? Que nos están preguntando por una unidad derivada. ¿Ok? Y una unidad derivada es el Celsius. Una unidad básica es el kilogramo. ¿Se acuerdan que les decía que hay que sabernos las 7 básicas? Y algunas, no todas, de las derivadas. ¿Ok? Entonces mucho ojo con ese tipo de preguntillas. Están engañosas. Ahora, en este paciente la temperatura expresada en Kelvin es... Si tenemos una temperatura de 38.6, ¿qué vamos a hacer? Es una suma. Exacto, es una suma. ¿Cuánto le vamos a sumar a ese 38.6? 273. 273.15. Ahí está. 38.6 más 273.15. ¿A cuánto nos dio? 311.75. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta que pondrían? La C. La C. Y así ya llevamos 2 preguntas posibles de un examen. Luego, mismo caso. En fisio se da mucho que son cascadas. A veces es de que mitad de examen puras cascadas y la otra mitad preguntas individuales. ¿Ok? Entonces para que esperen cualquier cosa en el examen porque son muy versátiles, cambian mucho. Masculino de 2, de hecho podría, está por ahí el riesgo de que llegue a volver el problema del náufrago. Se los voy a poner el último día del curso y se los voy a explicar. Porque si lo han mencionado mucho últimamente en fisio, entonces no va a ser que lo vuelvan a poner. Masculino de 2 años, llevado a la consulta por su mamá por diarrea. Inició hace 8 horas con 8 evacuaciones líquidas. Es el mismo caso clínico. Y nos dice, en este paciente, ¿a cuánto equivale su frecuencia cardíaca expresada en una unidad aceptada por el sistema internacional? Su frecuencia es de 110 pulsaciones por minuto. Es la C, ¿no? Sí, es la C porque lo divides entre 60. Muy bien. Y la unidad aceptada es el hercio, que significa ciclos por segundo. ¿Ya tuvieron su primer lap? Sí, ya. ¿Qué fue? Sí, fue. Pues fue unidades, ¿verdad? Y todo eso de que no han hecho el de ósmosis de sacar sangre. No. Bueno. Hasta la otra semana. Entonces, hasta dentro de 2 semanas, o sea, pasando la otra y la que sigue, les va a servir saber qué significa un hercio porque van a hacer contracción muscular. Y para esa van a manejar 2 cosas, milivoltios y hercios. Los milivoltios, para que le pidan a sus becarios que les enseñen a usar el LabChart o el PowerLab, ¿ok? Pídenles que los dejen manipularlo, está padre. Los milivoltios hacen referencia a la fuerza con la que te va a dar el toque. Porque es un electrodo así chiquito, tiene dos plaquitas de metal y te da mini descargas. Los hercios es qué tan rápido te lo da o cuántos ciclos te da por segundo. ¿Ok? Entonces ya con eso vayan jugando y se van a dar cuenta de cómo eso afecta al nivel de contracción y a la velocidad. Hasta llegar al estado de tetania, que va a ser una contracción sostenida. Pero ya lo vamos a ver, aparte que lo vamos a ver aquí en el curso, ya lo van a ver ustedes en laboratorio con sus becarios. Paciente con un cuadro de angustia, aceleración del corazón, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión muscular. ¿Cuál es el mecanismo homeostático? ¿A qué le suena esto? A un ataque de pánico. A un ataque de pánico. Entonces, ¿qué pondrían ustedes? La Anticipada. Excelente, alimentación anticipada. El paciente tiene un cuadro de susto, él siente que va a pasar algo, pero quién sabe qué vaya a pasar. No ha pasado, no hay nada que tú digas de que, ocupo prepararme para esto, cosas así, no. El cuerpo del paciente está anticipado a algo que no sabe siquiera si va a suceder.
En un paciente sano, para mantener la homeostasis, se debe mantener constante la concentración de glucosa en El líquido extracelular. el líquido extracelular. Muy bien. Este de acá, variable que utiliza correctamente el sistema internacional. Aquí el caso se los puse de que con todas estas puras variables para que me puedan decir cuál de ellas está bien expresada. ¿Cuál dirían ustedes que está? Temperatura, peso, frecuencia. La temperatura. La temperatura. Muy bien. ¿El peso en cuánto nos lo dan? En libras. ¿Y qué unidad deberíamos de usar para el peso? El kilogramo. El kilogramo. ¿Y la frecuencia respiratoria? Hablando de frecuencia, igual que la cardíaca, ¿cuál unidad sería la más aceptada? El hercio. El hercio, muy bien. Paciente de anemia, la hemoglobina corpuscular media es HCM, o sea, hemoglobina corpuscular media, en 24 picogramos. ¿Cuál sería aquí? Pico, de pícolo, ¿se acuerdan cuánto les dije que era? Que les dije, estos dos son importantes. Sí. De 12. De 12, ok. Fíjense, acá tenemos en la C 1, 2, 3, 4, 5, 6 después del 0. ¿Esto qué sería? Micro, nano, pico, femto, ¿qué sería? Micro, ¿no? Micro, excelente. Este de acá, 3, 6, 9, ¿qué sería? Nano. Nano. Y este de acá, 3, 6, 9, 12, Ese es el pico. ese es el pico. Y ya tenemos otra posible pregunta que podrían tener. Paciente irritable con mucosa oral seca. Si se fijan, es el mismo caso. Les digo, aquí sea mucho que sean cascadas. De hecho, su PIA son 20 preguntas, todas de un solo caso clínico. Calcula la concentración de hidrogeniones de este paciente. Tenemos un pH arterial de 7.35, ¿va? Vamos a hacer algo que es... Listo. Fíjense. Voy a abrir esto. ¿Todos tienen su calculadora a la mano? ¿Sí? Sí. Va. Esto lo vimos en Bioca, pero igual para repasarlo, ¿no? 10, vamos a poner un 10, lo vamos a elevar. Tiene un triangulito así. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Abrimos un paréntesis. Y vamos a poner menos, que es nuestro pH, ¿ok? Menos 7.35. Y cerramos nuestro paréntesis, ¿de acuerdo? Denle al igual y me dicen cuánto le salió. Me salió a 4.46, pero hasta el final viene menos 0.8. Ajá, eso significa que vamos a tener que recorrer el punto. Ahora, en el examen no hay pierde porque nada más de estas, ¿cuál se parece a esa respuesta? La C. La C, excelente. Entonces, ¿aquí qué respuesta pondrían ustedes? Pues la C, La C. ¿verdad? Pero, si ustedes lo que quieren es estar de plano 100% seguros, ¿en qué dijimos que se mide nuestra concentración de hidrogeniones? En nano, pico, femto. Enano. Enano, ok, vamos a averiguarlo. Acá el menos 8 es un exponente. Eso significa que hay que recorrer el punto para poderlo convertir. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, por ejemplo, si lo queremos convertir? Lo ponemos un 1 y sus 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le damos al igual y la respuesta que nos da es, por aquí se ve, 44.66. ¿Ok? Les digo, es más fácil nada más recorren el punto, total nada más uno en el examen se parece a eso, pero nada más para que vean cómo se hace esa conversión en calculadora, ¿va? Y ya les sale. Entonces, si ustedes les llegan a poner esto, lo único que van a hacer es poner el 10, su piquito de elevado, de exponente, abren paréntesis y ponen menos 7.35, su pH negativo. Cierran paréntesis y le dan al igual.
¿va? Paciente con una concentración de hidrogeniones de 36. Calcula el pH. ¿Ok? Les voy a dar igual un minutito o dos para que lo puedan calcular. Y me voy a silenciar tantito porque voy a estornudar. Listo. Es que tengo el clima prendido y de repente como que me da un poquito de alergia. Pero bueno, aquí igual les enseñan una fórmula en algún lado, les enseñan otra fórmula en otro lado. Yo les voy a poner la que a mí me sirvió. Vamos a poner menos log. Igual abrimos paréntesis. Y vamos a poner siempre el 0 para que no se nos pase. Y nuestro 36. Ahí está. Ahí se ve en pantalla. Menos log. Dijimos que la concentración de hidrogeniones, el pH se miden en nano. Fíjense aquí cuánto tenemos. Ahí está, lo puse arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total son 9 dígitos después del punto. ¿Ok? Vamos a poner nuestros 7 ceritos y si nos dan uno de 36, pues el 3 y el 6. 3 es 8, 6 es 9. Y ya acabamos, ¿ok? Le damos al igual y ¿a cuánto les da? 7.44. 7.44. ¿Qué respuesta pondrían en su examen? La A. La A. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una concentración de 40 hidrogeniones, ¿a cuánto le saldría? Siete punto 36, 39, perdón. Bueno, 7.39. 40 por redondeo. Sí, 7.39, 7.4 por redondeo aprox. Pero lo que me importaba aquí es que lo supieran sacar porque, por sorprendente que parezca, mucha gente se la saca mal, se les olvida cómo sacar el pH, se les olvida cómo sacar los hidrogeniones. Luego les ponen que si es shift, log, logaritmo inverso y no sé qué tanto. Yo lo hago así por más directo. La neta, a muchos se les hace más tardado, a mí se me hace más rápido porque te da las respuestas de que más seguras, por así decirlo. Y vamos a ver otro ejemplo de una fórmula que yo hago diferente con la de Nerds. Porque en otros lados, por no mencionar nombres, les enseñan otro tipo de fórmula. Y luego les dicen que según el ion, intra arriba, extra abajo. Y luego que si es otro ion, extra arriba, intra abajo. Ahorita les voy a decir la fórmula original, como debe de ser. Para que no tengan que mover nada en las fórmulas, ¿va? Todo lo que les estoy diciendo de que vayan haciendo su formulario. Y lo estudian, obviamente. No vayan a meter acordeón al examen, se los cancelan. Y pues hay que ser limpios, chavos. O sea, siempre hay que jugar en ese aspecto de que ser limpios con lo que estamos haciendo. Unidades de concentración. Son 10:26, empezamos 9:30. Ok, les voy a dar 5 minutos de descanso para que se estiren tantito, estiren las piernas, tomen agua, porque está comprobado por varios artículos que el ser humano soporta como mucho 2 minutos de atención por cada año de edad. Es decir, si yo tengo 20, yo agarro de que, bueno, tengo 21, yo soporto de que máximo entre 42 y 50 minutos de atención. Entonces ustedes más o menos han de tener por ahí mi edad, o estoy muy viejo y ustedes tienen 18, 19 por ahí. Pero hay que despejarse tantito para que podamos regresar y otra vez tener el focus, ¿va? Entonces vamos a rezarnos aquí y nos vemos ahorita en 5 minutos, ¿va? ¿Les parece? 10:35, ¿les parece bien? Sí, sí, está perfecto, gracias. Va.
Vamos a seguir con esto. Unidades de concentración. Primero, tenemos que saber qué es una sustancia, qué es un compuesto, ¿ok? Y fíjense lo que dice la definición. Al hablar de concentración nos referimos a una unidad de soluto sobre la cantidad de solvente. Concentración es igual a soluto sobre solvente. Osmolaridad es número de partículas en un litro de solución y osmolaridad número de partículas en un kilogramo de agua. Ojo, al hablar de una solución sabemos que tiene soluto y solvente, ¿verdad? Pero no se casen con la idea de que una mezcla de este tipo o del concepto de soluto y solvente como algo que está diluyendo otra cosa, ¿ok? Hablando de líquidos. Un soluto y un solvente pueden ser ambos sólidos, ambos líquidos, etc. ¿Ok? Como concepto, el soluto es lo que está en menor cantidad. El solvente es algo que está en mayor cantidad en una mezcla. ¿Ok? Ya sea polvo, ya sea agua, ya sea coca, ya sea suero, lo que sea. ¿Ok? Soluto y solvente. El soluto es lo que está en menor cantidad, el solvente es lo que está en mayor cantidad. Aunque para motivos de examen, pues casi siempre lo van a ver con soluciones porque es lo que usamos en clínica. ¿Ok? Número de Avogadro, X. No se tienen que saber ni que es 6.02 por 10 a la 23, ¿ok? Pero la definición acá, un mol de una sustancia es igual a su peso molecular expresado en gramos y equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas. No se lo tienen que saber, la neta. No lo preguntan, nunca lo han preguntado. Yo espero que así se mantenga. Voy a frenar tantito. Yo espero que así se mantenga. Nunca lo han preguntado y listo. Vamos a continuar. Unidades de concentración. Esto sí, ¿ok? Podemos tomar en cuenta diferentes unidades. Mol, normal o equivalente, sepan que es sinónimo, y osmol. El mol es la cantidad de moléculas que tiene una mezcla. El equivalente o normal es la cantidad de cargas. Y el osmol es la cantidad de partículas en las que se separa. ¿Ok? Es la cantidad de partículas en las que se separa. Mol y osmol son casi lo mismo. La diferencia es que el osmol puede tener algo que se llama, ¿qué creen que sea? Lo que lo diferencia del mol. Un coeficiente de disolución. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo de eso. Pero sepan primero estos tres conceptos básicos. Mol, osmol y equivalente. Mol, cantidad de moléculas. Equivalente o normal, cantidad de cargas. Y osmol, cantidad de partículas en las que se disocia. ¿Ok? Este ejercicio se lo tienen que saber de memoria. De las pocas cosas que se tienen que saber de memoria en cuanto a valores. El peso molecular y la valencia de los iones. Hace 2 semestres hubo una pregunta sobre el cloruro de magnesio, hubo otra pregunta sobre el cloruro de potasio, hubo pregunta de calcio con no me acuerdo qué cosa. Entonces, han hecho preguntas de mezclas no tan comunes y todos esperan que les pregunten cloruro de sodio, solución glucosada, ¿ok? Entonces, si les llegan a preguntar, calcula la osmolaridad de tal compuesto, de tal mezcla, y no se saben los pesos moleculares, son 2 puntos que ya perdieron en automático, ¿ok? Entonces hay que sabernos bien el peso molecular y la valencia. Aquí les voy a dar una pista, se los acomodé del de menor peso al de mayor peso, ¿ok? ¿Cuánto creen que pese el sodio? ¿O cuánto saben que pesa el sodio? 23. 23. ¿El magnesio cuánto creen que pese? 25. Por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, según yo también era 25. ¿Seguros? No, es 24. Es uno menos. 24. Excelente, uno menos. Cloro. Es el único que tiene punto decimal, de hecho, de los que están aquí. 32, 33, 34, 35, 36. ¿Cuánto pesa el cloro, Rocía? 35.5. 35.5. Excelente. Potasio. Creo que estaba cerca de los 40, tal vez 39 por ahí. Excelente. Cerca de los 40, 39, justo. ¿Y quién llega a los 40? Pues el El calcio. calcio.
El bicarbonato muy arriba, muy arriba. ¿El doble? ¿80? Poquito menos. Básicamente un poquito más de 3 calcios. Digo o sea, poquito menos de 2 calcios, discúlpenme. Se los voy a dar. 6,1. Y glucosa 180. 180. Excelente. Valencia hace referencia a las cargas. ¿Cuántas cargas tiene el sodio? Una, ¿no? Positiva, negativa. Negativa. Ah, no, sodio es positiva, perdón. Positiva, ok. Excelente. Ojo, aquí para fisio no importa tanto si es positiva o negativa. Para... No se me hace que no es el clima. Debe ser porque carga la gata ahorita. Debe tener como que la mini alergia. Aquí para fisio no importa tanto si es positiva o negativa. En farma sí importa. Ok, aquí nada más con que sepan cuántas cargas tiene. Magnesio, ¿cuántas tiene? Una también, ¿no? ¿Seguros? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuántas tendrá el magnesio? Spoiler, tiene un poquito más de una. 2. 2. Cloro, Una. potasio, Igual una. calcio, 2. bicarbonato y glucosa. Una porque no soy socio. Ojo, estamos hablando de la carga. Al hablar de disociación estaríamos hablando de osmoles, ¿ok? Acá hablaríamos como normal o equivalente. ¿Cuántas cargas aportan el bicarbonato y la glucosa? ¿Tienen la misma cantidad de carga? 0. ¿Ok? Son también preguntas trampa por aquí. ¿Va? Vamos a ver, vamos a verificar con la siguiente diapo si nos salió bien, nos salió mal. Ahí está. 23, 24, 35.5, 39, 40, 61 y 180. Y las cargas, 1, 2, 1, 1, 2. Bicarbonato y glucosa no aportan cargas, ¿ok? Si les preguntan normal o equivalencia, sin miedo pongan el 0, ¿va? Porque si lo han preguntado, sin miedo vayan a poner su 0, porque no aportan cargas. Si les preguntan mol o osmol, ¿ok? Si les preguntan, por ejemplo, el osmol, si es 1, porque no se disocian, pero aportan una partícula, ¿ok? Entonces, si les preguntan osmol, 1. Si les preguntan equivalente o normal, 0, ¿va? Ojo ahí con eso. Vamos a borrar las anotaciones. Y a esta tablita, si quieren, tómenle captura. Si no, ahorita no es cierto, mañana, porque ahorita acabando esto, pues ya va a ser bastantito noche. Entonces, mañana se las mando. Soluciones osmolares en la clínica. Vamos a empezar chido. Esto les va a servir para su práctica de la siguiente semana del lab. Van a hacer un frotis sanguíneo. Ese frotis sanguíneo lo van a hacer con una muestra control, que va a ser la sangre normal. Lo van a hacer con una sangre a la que van a centrifugar, le van a sacar el plasma, y el mismo volumen de plasma que le saquen se lo van a agregar con sustancias de diferentes osmolaridades. Sodio al 0.9, que sería la isosmolar. Pueden ponerle sodio al 10%, por ejemplo, que ya sería hiper, glucosada al 5, glucosada al 10, etcétera. Van a estar jugando con algunas que otras sustancias que hay en el laboratorio. Se las van a agregar y luego, pues obviamente van a mezclar un poquito. Van a hacer un frotis con Giemsa Wright, que es una tinción que se usa para hacer los frotis. Le van a poner de que su colorante, su buffer, y luego va al microscopio. Y con eso van a evaluar si su eritrocito se infla, o se desinfla, o se queda igual, y qué le pasa y todo eso. Para eso van a usar las soluciones osmolares que vemos en clínica, y por eso vamos a empezar a verlas. Aquí tenemos dos muy utilizadas: el suero fisiológico, cloruro de sodio al 0.9, y la glucosada, que es glucosa al 5%. ¿Ok? Fíjense lo que dice el parrafito. Así como es importante analizar correctamente las unidades de medición con las que se miden los fenómenos fisiológicos, también es importante en medicina establecer la correcta relación entre la cantidad de líquido que tiene un compartimento corporal y la cantidad de solutos que este líquido contiene. Para ello vamos a revisar distintas preparaciones de soluciones molares de forma básica y posteriormente con una osmolaridad determinada. ¿Ok?
Ese parrafito de acá no le tomen tanta importancia, nada más es como que una mini introducción al tema. Pero a esto sí, que es lo que viene en su examen propiamente. Calcular molaridad, calcular osmolaridad, calcular normalidad o equivalentes. ¿Ok? Calcular molaridad. Si fijan, aquí no tiene pierde, les puse 3 muy utilizadas: cloruro de calcio, cloruro de sodio y glucosa. ¿Ok? Y de este lado les puse los pasos tal cual como una lista de lo que tienen que hacer en su examen. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de un compuesto para poder calcular cualquiera de los 3 datos? Su peso molecular. En este caso, del cloruro de sodio, sabemos que el cloro tiene 35.5 y el sodio 23, pues pesa 58.5. De la glucosa sabemos que pesa 180. Del cloruro de calcio sabemos que pesa 111, que son 35.5 de cada cloro, dándonos 71, y lo del calcio, ¿no? 61, discúlpenme. ¿Ok? Y... no, sí lo dije bien, sí son 71, discúlpenme doble. ¿Ok? Perdón, ya estas horas como que la ardilla gira y luego no gira y luego vuelve a girar. Solución salina al punto 9. Vamos a hacer el ejemplo. Fíjense, hablando de molaridad. Te dan un caso clínico con un suero fisiológico. Sabemos que es cloruro de sodio al 0.9%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa ese 0.9%? Eso significa que en 100 mililitros va a haber 0.9 gramos. La molaridad, la osmolaridad, la normalidad o equivalencia se saca sobre un litro. Entonces, si nosotros tenemos 0.9 en 100 mililitros, para tenerlo en un litro, ¿qué vamos a hacer? Lo multiplicamos por 10. 0.9 por 10, 9, ¿verdad? Eso significa que en un litro de solución tenemos 9 gramos de cloruro de sodio al 0.9, ¿ok? Tenemos 9 gramos de ese cloruro de sodio en un litro de solución. Un mol de cloruro de sodio pesa 58.5 gramos, ¿va? Y esto ignórenlo, lo de recuerda que el cloruro de sodio tiene 2 osmoles porque es para la siguiente diapo. Quédense con esto, un mol de cloruro de sodio pesa 58.5. Vamos a hacer una regla de 3 simple. Esto sí no tiene chiste, lo vimos en secundaria, lo vimos en prepa y otra vez lo vamos a ver ahorita. Gramos que contiene cada litro. 9 gramos en 1000 mililitros, ¿ok? Y el peso que tiene, que es de 58.5, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Una regla de 3 simple que nos va a dar como resultado 154 milimoles. ¿Va? Si hay 58.5 en 1000 milimoles, ¿a cuánto equivalen? 9. Hacemos nuestra regla de 3 simple y nos va a dar ese 154 milimoles o 0.154 moles. ¿Ok? Háganlo y me dicen cuánto les da, porque según yo nada exacto, pero se redondea. ¿A cuánto les dio? Pues también tengo que verificar si sabemos hacer regla de 3 simple. O sea, no lo tomen a mal. Pero pues mi punto es, quiero asegurarles la mayor cantidad de preguntas. 153.84. Ya saben sacar molaridad. Tal cual es eso. Una regla de 3 simple conociendo el peso molecular tal cual. Acá no vamos a hacer que si se divide en 2, que si se divide en 3, que si tiene tantas cargas, ok. Directamente lo que les den, eso es molaridad, ok. Molaridad. No confundir con osmolaridad, ok. ¿Qué significa osmol? Cantidad de partículas, cantidad de moléculas en las que se disocia, ok. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta otra cosita. Necesitamos el peso molecular, ya lo tenemos. Número de partículas en las que se disocia. Pues vamos a ver, por ejemplo, cloruro de sodio en 2, cloruro de calcio en 3, glucosa, bicarbonato en 1, ¿ok? Nos dan la concentración de la solución, ¿a qué porcentaje la tenemos? Siempre se saca sobre un litro, multiplicamos por 10 y te lo dan en 100 mililitros para sacar cuánto hay en un litro. Y otra vez, de aquí en adelante los pasos son los mismos. Seguimos con el cloruro de sodio. Esto es lo que habíamos hecho. 154 milimoles, ¿verdad? ¿En cuántas moléculas se disocia el suero fisiológico, el cloruro de sodio? ¿En cuánto se disocia? Un sodio y un cloro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 154 por 2, porque se disocia en 2 partículas, sodio y cloro. Nos va a dar 308 miliosmoles. Ahora,
¿Cuál es la osmolaridad normal del cuerpo? ¿Cuál es el valor de referencia? Menos 10. 290 más menos 10, es decir, de 280 a 300. 308 es isoosmolar. No, porque se pasa. Se pasa. ¿Y por qué entonces le llamamos suero fisiológico? Sería Ajá, como dijeron, sería hiperosmolar. Pero entonces, ¿por qué se llama suero fisiológico? ¿Se acuerdan que les dije que se agregaba? Ven este 0.9295. A eso se le llama coeficiente de disociación. Y lo tenemos que multiplicar, porque acuérdense que el osmol es la cantidad de moléculas o de partículas en las que se disocia un compuesto. El coeficiente de disociación nos dice que es qué tanto se deshace un compuesto dentro de nosotros. Es decir, vamos a hacer esto, 1 menos 0.9295, que 0.0705 de eso que está en nuestro cuerpo no se disoció. Es decir, que hay parte de ese compuesto que dentro de nosotros sigue siendo cloruro de sodio. No se deshizo, no se separó. ¿Ok? A eso hace referencia el coeficiente de disociación. ¿Va? Entonces multiplicamos nuestro 308 por ese punto 9295 y nos da 286.286. Eso ya es isoosmolar. ¿Ok? Entonces ya la sacamos. Datos. En el examen, si les piden usarlo, les van a decir directamente de que utilizando el coeficiente de disociación y se los ponen entre paréntesis. ¿Ok? Y otra cosa, la única sustancia, por así decirlo, el único compuesto para el que vamos a usar el coeficiente es cloruro de sodio. Todos los demás tienen el de 1, ¿va? Entonces nada más apréndanse este, el de .9295 y que es para el cloruro de sodio. Y miliequivalente sobre litro. Aquí no tiene pierde. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio tiene dos cargas, una del cloro y una del sodio. Ya tenemos la molaridad, la multiplicamos por las dos cargas, 308. Y ya. Hasta ahí llega. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos preguntan cloruro de calcio y nos piden sacar gramos de cloruro de calcio en un litro, osmoles y equivalentes? ¿Ok? Acá abajo les dejé los datos, porque les digo, esto tienen todavía una semana para aprenderse los pesos y todo. Y mientras aquí se los pongo para que repasen el procedimiento, que es lo que me importa que sepan contestar en su examen. Entonces, gramos, osmoles y equivalentes. Son 10:54, les voy a dar 3 minutos, pónganle uno por pregunta, ¿va? O a lo mejor dos, o sea, están rapidillos estos.
Muy bien, igual ahí me van poniendo de que ya cuando hayan acabado de que los problemas. Y pues nada. Ahí se escucha un ruidillo de fondo. Mi hermana se quedó dormida aquí. Entonces, ahí está medio roncandillo. Ahí, excuse me. Listo, excelente. ¿A cuánto le salió la osmolaridad? 321.82. 321.82, excelente. Ya tenemos una pregunta bien de nuestra cascada. ¿Es hiper, iso o hipoosmolar? Hiper. Hiper, ya tenemos dos preguntas bien. ¿Cuál es su presión osmótica? Aquí es donde me estoy dando un chorro porque me sale un número gigantesco y dije yo de que, ay, no Ok. tiene mucho sentido. Ojo, para calcularla, acuérdense que teníamos que multiplicar molaridad por la constante de 19.300, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros lo calculamos en miliosmoles? Pues hay que recorrer el punto. Entonces, ¿a cuánto nos daría? Algo O más, sea, lo multiplicas. Ajá, es lo que iba a decir, sí, sí. algo más o menos así le salió, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, O igual. sea, Ajá. 6 millones y pelos. Sí, ya lo tienen. Nada más acuérdense de eso, que era lo que les comentaba de importante checarlo de la unidad que les están dando de concentración. Y si ya tenemos este valor, una unidad aceptada por el sistema internacional, ¿cuál sería para la presión? Por ejemplo, para la presión arterial, ¿cuál sería la unidad aceptada? Era lo de milímetros de mercurio, algo así, ¿no? Milímetros de mercurio, ok, pero ¿cuál es la aceptada por el sistema internacional? El Hertz. El Hertz es para, acuérdense que era ciclo por Ah, no, es segundo. para latidos. Ajá. Ajá. Puede ser centímetros de agua, puede ser kilopascales, ¿cuál sería? Kilopascales. Kilopascales, excelente. Un milímetro es igual a ¿cuántos kilopascales? 0.133. 0.133. Y si aquí esto nos lo están dando en milímetros de mercurio, ¿qué vamos a hacer para pasarlo a kilopascales? Pues lo multiplicamos. ¿Y a cuánto nos va a dar? 82.6. ¿Seguros? A ver, 6210.93 por .133. ¿A cuánto les da? No es 820. 126. Ajá, sí. Ok. Es que puse un cero de más. 826.05 kilopascales. Y listo, ya tenemos nuestro caso clínico. Entonces, si se fijan dentro de lo que cabe, pues están contestando bastante bien, el procedimiento se lo saben, nada más está el detallito este, igual vamos a estar practicando todas las clases de que problemas de este tipo, de cada tema que vayamos viendo hay preguntas simulacro al final, aparte tenemos los simulacros en plataforma, aparte tenemos los exámenes simulacro aquí, entonces créanme que vamos a estar viendo muchas preguntas para empezar a repasar, porque fisio no es como anato, esta sí es una materia de que hay que integrar, hay que practicar para que nos empiece a salir bien, y si se fijan, pues a mi opinión, o sea, si me dejan serles franco, andan bien. El único detalle nada más sería de que cuidar un poquito las unidades que nos están dando, y si acaso lo de correr o no correr el punto, que viene siendo parte de lo mismo de checar nada más en qué unidad estamos, ¿va? Que es lo único que hay que tener cuidado, porque mañana vamos a ver también el tema de compartimentos corporales y también se maneja el método de dilución, perdón. Y con el método de dilución pues también tenemos que tener mucho cuidado con qué unidades estamos usando. Entonces, de momento, pues este caso clínico ya lo resolvimos. Y pues ya serían otras 5 posibles preguntas de examen que ya podrían tener bien. Ley de Henry ayuda a cuantificar la concentración de un gas. La concentración de equilibrio en milimoles sobre 100 mililitros es igual a la concentración del gas por su coeficiente de solubilidad. Se tienen que saber estos de acá. La verdad es que antes sí,
Luego hubo un problemita con el del dióxido de carbono, que si era 0.06 o que si era 0.03, dependiendo de si era en equivalentes o no. Entonces lo que hizo el departamento fue empezar a ponerlo entre paréntesis el valor que quieren que uses. No sé si se vaya a mantener con los cambios que están ahorita, pero ya tiene 2 semestres que sí lo ponían entre paréntesis. Si les llegan a preguntar, pues usen estos que están aquí en la presentación. Para el CO2 0.06 y para el oxígeno 0.003, ¿ok? Nada más van a multiplicar lo que les den por esa concentración. Por ejemplo acá, presión de 39 milímetros de mercurio. En este paciente, ¿cuál es su concentración de CO2? Si nos piden usar el coeficiente de 0.06, pues lo único que vamos a hacer es 39 por 0.06, que es el coeficiente, aquí lo tenemos. Y ya, nos va a dar la respuesta en automático. 2.34. Y listo. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, ninguna. Va. Igual, si llegan a tener dudas, así sean a las 3 de la mañana, mándenme el mensaje y créanme que apenas me despierte o pasa de repente que tienes una crisis acá bien existencial y estás 4 de la mañana pensando por qué eres un humano y no una gomita mordida de que un pandita o una rebanada de pizza, yo qué sé. Te pones dudas de que bien raras, entonces si no estoy despierto y estoy dormido, créanme que apenas me despierte y vea los mensajes, les voy a contestar lo más pronto posible. Y pues nada, chavos, quedo a su disposición, ya sea antes o después del examen para dudas que tengan. Y pues durante el curso también tienen el grupo de WhatsApp, por ahí está mi Insta, ya sea el de Fisiotips, el mío, me pueden mandar mensaje privado, pero puede que su duda la tenga alguien más, entonces si se puede en el grupo de WhatsApp, si no pues no hay problema que me lo manden a mí. Y pues nada, chavos, como les digo, estoy a su disposición, muchas gracias por asistir el día de hoy, espero que tengan bonita noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. Si no hay dudas, por mi parte al menos por hoy sería todo. Y pues mañana continuamos desde donde nos quedamos, ¿va? Te puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con de que lo que acabamos de ver, pero, o sea, tipo rumores y tú que conoces al doctor Ibarra, o sea, como que Eh, tantear. ok, dame un segundito nada más, porfa.